Bendecido, Dios me le guarde, Dios le bendiga grandemente. Hoy estaremos hablando varios temas, pero que no es en un solo video. Estaremos hablando el tema de el rapto, vamos a hablar el tema de la tribulación, la gran tribulación, incluyendo el anticristo. También estaremos hablando el sello de la bestia o la marca de la bestia, como ustedes quieran llamarlo, en Apocalipsis 13, 1 en adelante. Hablaremos también el tiempo del Almagedón, qué es el Almagedón, y hablaremos el reinado milenial en Apocalipsis 20, versículo 4. Todo esto lo vamos a hablar, pero no es de un sopetazo tan rápido. Voy a dividir el mensaje en varias partes y así lo vamos a hacer de esa manera. Bendecido, que Dios te bendiga y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de lo que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia está muy unido con lo que se le llama la apostasía. La apostasía son tiempos finales. Entonces, cuando hablamos del rapto, es el tiempo que ya Dios ha determinado de que la iglesia, nosotros, nos vayamos con Cristo. Porque entre el rapto y la apostasía determinan ya que nosotros, la iglesia, tenemos que salir hacia arriba a la presencia de Dios, siendo arrebatado. ¿Por qué? Porque se avecina ya el anticristo en este periodo de tiempo de los 7 años para Israel. Una vez el anticristo sea nombrado, ¿verdad? Ya sea nombrado como anticristo oficialmente, en ese mismo instante viene entonces el arrebatamiento de la iglesia, para entonces ser librado de este tiempo. Eso es lo que revela el rapto, ¿me entiendes? ¿Ve? Vamos a ir un momentito, ¿verdad?, al tiempo de apostasía y vamos a leer una lectura bíblica en 1 de Timoteo 4, ya mismo, porque la apostasía está en el tiempo de la iglesia y es importante, bien importante, que ustedes, nosotros como iglesia, entendamos en el tiempo, en el periodo de tiempo que estamos viviendo nosotros, la iglesia, la posición que estamos viviendo y a lo que nosotros recibimos como doctrina para ser salvos. Nosotros estamos viviendo en este periodo de tiempo de la iglesia, que somos salvos por la fe y somos justificados, ¿me entiendes? Pero llega un tiempo que viene la apostasía que se encuentra aquí, al final de la iglesia. Ustedes ven esta X que está aquí, la X que está en el círculo, ¿verdad? Aquí que está en el medio, no está completamente en la tribulación, pero tampoco está completamente en el principio de la iglesia, sino que está ahí al final. Pues entonces nosotros estamos en el tiempo de apostasía, que revela que es el tiempo cuando Dios determine, ¿verdad? Cuando Dios determine el final de la apostasía, viene el anticristo y inmediatamente viene el arrebatamiento, que es la iglesia, para entonces Dios darle lugar a un tiempo de gran tribulación para Israel, profetizado por algunos de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir con eso, no te preocupes, ¿ok? Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos con los creyentes, los que han conocido la verdad. Ok. Pablo está llamando apostasía. Pablo llama apóstata aquellos que se salen del evangelio, ¿verdad? El evangelio, del evangelio, de la salvación por fe, de la manera como tú fuiste salvo, que es la seguridad de que tú estás en Cristo. Entonces Pablo está hablando mucho de legalismo, que tiene que ver con la ley. Entonces son hombres que no tienen misericordia y compasión y se salen de la verdad del evangelio, de la seguridad que tú tienes en Cristo Jesús de ser salvo y perdonado, y llevan un mensaje contrario a lo que es la seguridad. Ve, contrario a lo que es la seguridad. Y dice Pablo, prohíben casarse, te prohíben esto, te ponen mucha ley, mucho mandamiento, te ponen mucha carga para tú recibir el mensaje de la verdad. Te ponen un yugo pesado sobre tu espíritu, como lo hacían los fariseos. Entonces, la apostasía de gente mala que no tiene compasión con la iglesia, ministros y pastores, que estamos viviendo un tiempo de crisis donde las plagas y las enfermedades están matando a muchas personas, pero hay ministros y personas que no tienen compasión y le dicen a la iglesia, salgan y ve al templo, hay que adorar, Dios guardará tu morada, Dios te va a proteger, no importa, pero que no tienen compasión, no entienden, ¿entiendes? Ahora, comprendemos esto, que estamos en este tiempo final de apostasía. Aquí, cuando termine el tiempo de apostasía máximo y Dios sepa que el anticristo ya es nombrado, cuando ya Dios sepa que el anticristo ya es nombrado, inmediatamente la iglesia va para el rapto. Pero no te preocupes, vamos con calma, porque voy a hablar sobre el rapto y también la tribulación. Cuando yo llegue aquí en la tribulación de los 7 años y el anticristo, pues no voy a hablar profundamente de la tribulación, porque voy a hacer un mensaje aparte, continuando con la tribulación, para entonces hablar del sello de la bestia o la marca de la bestia. Entonces yo voy a cortar el mensaje que está aquí, una parte, para entonces yo ir aquí, pero cuando yo vaya para aquí, voy a darle un pequeño resumen de aquí para continuar entonces aquí en otro video aparte diferente. ¿Ok? Bien, vamos a ir un momentito pues a el por qué la iglesia hace un rapto. ¿Por qué hay un rapto de la iglesia? Dios habló en el Antiguo Testamento profecías para el pueblo de Israel. Nosotros, la iglesia, tenemos que entender que nosotros, la iglesia, no somos aquel pueblo de Israel que trascienden de las 12 tribus. No importa de cuáles sean ese tipo de 12 tribus, sea la tribu de Benjamín, sea la tribu de Judá, sea la tribu de Rubén, sea la tribu, no importa. Las 12 tribus de Israel son israelitas, pertenecen a Israel. Entonces nosotros, la iglesia, no podemos pretender que somos esa Israel y que sustituimos o reemplazamos. Yo te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué razón. Para nosotros, la iglesia, Dios Padre le reveló a Pablo para nosotros un arrebatamiento o un rapto. Pablo lo menciona mejor dicho como un arrebatamiento, que es la palabra correcta. Okay. Pero entonces Dios le reveló a Pablo un arrebatamiento. Mas para los judíos o israelitas, los israelitas o los judíos de la tribu de Judá, en el tiempo de Jesús, no le fue revelado un arrebatamiento. No le fue revelado un rapto. No. Los judíos de la tribu de Judá
y cualquiera de las 12 tribus de Israel no le reveló un arrebatamiento. Al contrario, le reveló una profecía. Una profecía. Y esa profecía dice que el pueblo de Israel pecó, desobedeció a Dios, y varios profetas como Daniel 9, 24 en adelante, Jeremías 30, 11, Jeremías 30, 11, pero también Jeremías 37, también Jeremías 37 habla de una profecía para Israel. Entonces, ¿qué pasa con esa profecía que los profetas antiguos profetizaron para Israel? Que ellos habían pecado y el pacto iba a ser detenido. El pacto de ellos, Dios con ellos y Jesús con ellos iba a ser detenido. Entonces se iba a cancelar ese pacto. Entonces vamos a leer como un ejemplo Jeremías 30, versículo 7. Un momentito, ¿ok? Versículo 7. Ok, aquí está. Jeremías 30, versículo 7 dice: cuál grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Dios lo permitió. Dios lo había permitido, ¿entiendes? Entonces, cuando se cumplan esos 70 años, ¿verdad? Hoy en día Israel está celebrando esa cautividad. Y el profeta Daniel en Daniel 9, 24 en adelante, habla de que hay 70 años que Israel tuvo cautiva en Babilonia por los babilónicos. Dios lo permitió como un castigo. Pero ¿qué pasa si nosotros, la iglesia, pretendemos ser ese Israel? ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces lo que sucedería es que no hay rapto para nosotros. Porque para los judíos no hay rapto. Para los judíos lo que hay es la gran tribulación, que es lo que profetiza Jeremías 37, 30, versículo 7, ¿verdad? Y lo que profetiza Daniel 9, versículo 24 en adelante. Y lo que profetiza Jeremías 25, 11. Pero para los judíos no existe el arrebatamiento porque ellos están esperando a un Mesías. Ellos rechazaron a su Salvador, la mayoría rechazaron. En el Evangelio según San Juan 1.11 de Evangelio según San Juan dice que a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. ¿A quién está hablando Dios? A los judíos. Porque no todos los judíos que trascienden del Antiguo Testamento, de las 12 tribus, recibieron a Jesús como Salvador. Solamente unos pocos, más como no lo recibieron, entonces la promesa de Daniel, la promesa de Jeremías, de que vendrán tiempos de angustia para Jacob. Jacob es igual a Israel. Jacob es igual que Israel. Israel está esperando a su verdadero Mesías. A su verdadero Mesías, ¿verdad? Pero se va a encontrar con una situación difícil porque en el tiempo de la tribulación no va a estar el Mesías. Va a estar el anticristo haciéndose pasar por el Mesías. Y cuando ellos sepan que ese no era el Mesías y ellos fueron engañados, entonces caerán en cuenta de que el verdadero Jesús era aquel que estaba en tiempos anteriores, en siglos anteriores, y lo zapateamos. ¿Ven? Por eso es que Pedro el apóstol en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38 en adelante, le dice a ese remanente de los judíos: ustedes rechazaron a su Mesías, lo escupieron y lo rechazaron, y los judíos se sintieron bien asustados, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos pretender ser el Israel de ese tiempo, reemplazarlo, cuando no lo somos? Somos gentiles, transformados por Cristo, somos iglesia. Pues entonces no hay rapto, porque el rapto es para nosotros. Dios reveló el rapto para decirle a nosotros, la iglesia, que el tiempo de la salvación de nosotros por parte de Dios ya terminó. Y ahora el rapto revela de que hay un tiempo que viene Dios trabajando con Israel.
Pero por causa de que Israel no cumplió los mandamientos y no creyó en Cristo, fue rebelde y no creyó en el Mesías, entonces viene un tiempo de tribulación, que es de 7 años para ellos, mientras que nosotros, la iglesia, estamos allá arriba. Allá arriba ya se acabó, el tiempo de nosotros ya terminó. La iglesia, que somos de Cristo. Por eso es bien importante que tú entiendas el periodo de tiempo que tú vives. El tiempo que tú vives, que es la iglesia, que es el evangelio de gracia. Gracia, el tiempo de gracia, de ser salvo por fe. Porque en este tiempo, en adelante, no va a haber salvación por fe. La promesa de ser salvo se cumplen aquí, entre el rapto y la culminación del arrebatamiento. Ahora, Israel como falló, ¿qué pasa cuando Israel falla? ¿Qué pasa? Ok, te voy a explicar, vamos, vente, mira la pizarra, Cuando Israel falla, le da oportunidad a nosotros la iglesia, que a través de Pablo el apóstol, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante, y también según Romanos, capítulo 11, versículo 13, Hechos de los Apóstoles 9:1 en adelante, viene un tiempo donde Dios termina su ministerio a través de Jesús con los judíos. Termina ya. El pacto se cancela. La ley se cancela, los mandamientos se cancelan, el templo que tenían los judíos se cancela, se rompe. Habla bien, escucha bien lo que Jesús habla en Mateo 24:1 en adelante. Mateo 24:1. Jesús le responde la pregunta a los discípulos y le está diciendo, ¿ustedes ven ese templo? Construido por manos de hombres, donde ustedes me hacen sacrificio, donde ustedes me hacen el sacrificio de la expiación, me adoran, me sirven a mí, eso será destruido. ¿Y por qué será destruido? Porque hay una profecía, que ustedes me rechazaron. Y como me rechazaron, yo voy a terminar con ustedes. Esa es la profecía de Mateo 24:1 en adelante. Va a haber una tribulación. Todo lo que pasa en Mateo 24:1 en adelante, apunta aquí. A los 7 años para los Israel, para los judíos. ¿Ve? Todo eso apunta ahí. Entonces, cuando Jesús cancela el pacto con Israel, pero entonces lo que Jesús hace, escuche bien, mire para acá. Lo que Jesús hace es que pone sus ojos ¿En quién pone sus ojos? Pues en los gentiles, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había muchos gentiles que estaban sin salvación, que eran naciones paganas, inmundas, pecadoras, bajo maldición, bajo pecado, sin Cristo, como Pablo dice en Efesios 2:1 en adelante. Efesios 2:10, 11, 12 y 13 en adelante. Entonces, como había naciones paganas, inmundas, que éramos nosotros que formamos entonces la iglesia. La iglesia es nosotros, los gentiles. Nosotros los gentiles somos la iglesia actual. Por eso es que es bien importante que usted se ubique en el tiempo que le corresponde. Y no es en otro tiempo que no le corresponde. Entonces, Dios mira a los gentiles y Dios llama a Pablo. Para que Pablo sea el que llame a los gentiles a recibir. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Dios pudo haber esperado por la restauración de Israel. Dios pudo haber esperado y de que este tiempo se supone que estuviera aquí. Escuchen bien, este periodo de tiempo se supone que estuviera aquí, y para ser exacto, este tiempo se supone que estuviera en el periodo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 51 al 60. Se supone que esto estuviera aquí, pero aquí los judíos se rebelaron
aquí se rebelaron y aquí se termina el pacto. Aquí termina el ministerio de Jesús. Aquí termina el tiempo de los judíos para entonces entrar en otro tiempo que es Pablo, el apóstol, entonces para llamar a los gentiles. Entonces Dios pudo haber esperado por la restauración de Israel aquí. Se supone que este tiempo en adelante estuviera aquí, empezar aquí, pero los judíos rechazaron a su Mesías, los judíos. Entonces, como lo rechazaron, Dios puso su mirada. Escuchen, ven, mira bien. Dios puso su mirada, sus ojos, ¿en dónde? En los gentiles, que somos nosotros, la iglesia, a través de Pablo, que es el que llama a los gentiles para que crean en quién. ¿Para que crean en quién? ¿En quién? Pues en Cristo, en la sangre de Cristo. Entonces Pablo le llama a eso gracia, misericordia. En Efesios 2, 8, 9. Por gracia tú fuiste, porque tú no merecías. Cristo Jesús pudo haber esperado la restauración de Israel, ¿verdad? Y este tiempo pudo haber caído aquí, pero como había una profecía de Daniel, pues entonces Dios tiene que cumplir la profecía de Daniel y la profecía de los profetas, que son las 70 semanas. Daniel profetiza que habrá juicio. Jeremías dice que los judíos van a tener juicio también. Pero entonces, cuando Jesús espera que llegue este tiempo, Dios espera que llegue ese tiempo, Dios pone sus ojos y su mirada en nosotros, la iglesia, que eres tú, para que tú puedas ser salvo. Entonces Pablo dice, por gracia, tú eres salvo, porque tú no merecías, porque tú no pertenecías a este tiempo. Tú no pertenecías, escucha bien, mira, oye, usted no pertenecía a este tiempo de la ley. En el tiempo de los 2 apóstoles de Israel, a los judíos, tú no pertenecías, tú estabas fuera, tú eres un pecador, tú estabas sin Cristo, tú estabas sin mandamiento, sin ley, tú estabas sin nada. Entonces Cristo puso sus ojos en nosotros, llamó a Pablo, en lo que entonces se cumple ese tiempo. Ahora, nosotros estamos en este periodo de tiempo de la iglesia, en el rapto, y estamos esperando el final de la apostasía. Al esperar el tiempo, el final de la apostasía, viene la gran tribulación y nosotros vamos a ser subidos allá arriba. Pero si tú pretendes ser el pueblo de Israel, entonces ¿dónde está el rapto? Si nosotros pretendemos ponernos en la posición de que somos aquel israelitas cristianos o espirituales, que sustituimos y reemplazamos al Israel, que no es así, ¿dónde está el rapto? No es rapto. El rapto fue hecho para nosotros, mas para los judíos no hay rapto. Los judíos están esperando a Dios para que Dios trabaje con ellos en este periodo de tiempo de los 7 años. Y el anticristo se va a hacer pasar por los judíos, por el Mesías. Y el anticristo le va a hacer pensar a los muchos judíos, oh, yo soy su Mesías. Pero después, a la mitad de los 3 años y medio, de los 7 años, a la mitad, el anticristo se revela con apostasía. Y entonces invade el templo de los judíos con idolatría. Y los judíos entonces piensan, no, espérate, este no es el Mesías. Porque el anticristo, él está invadiendo el templo, poniendo cosas paganas. No, este no es el verdadero Mesías. Y ellos van a caer en cuenta. Y ese es el propósito de Dios. En este tiempo para los judíos, que ellos caigan en cuenta que rechazaron a su propio Mesías. Mas para nosotros no es así. Tú te vas en el rapto con Dios y de aquí para adelante tú no estás. Tú no estás. Ni tampoco tú estás aquí. Ni aquí ni allá. No, tampoco vas a estar aquí ni aquí allá. Es importante que tú entiendas los tiempos. El periodo de tiempo que tú estás viviendo, que es la iglesia. Para nosotros irnos con Cristo. ¿Ok? Bien. Esto es bien importante que nosotros entendamos todas estas cosas, que la razón en la cual tú eres salvo es porque Dios puso los ojos
en ti, en los gentiles, a través de Pablo llamando a los gentiles, para cuando llegue este tiempo, tú te vayas con Cristo y entonces Dios continúe con los judíos de aquí para adelante. ¿Ok? Vamos a ir un momentito a darle una lectura. Vamos a continuar con el rapto, sí, porque vamos a ir a continuar con el rapto y un poquito de esto. Entonces voy a terminar aquí, para entonces después en otro video ir aquí, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 4, 13 hasta el 17 y después vamos a seguir el capítulo 5. Y después continuamos con segunda de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Dice Pablo de esta manera. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son aquella iglesia que ya murió, pero murió en Cristo, siendo salvo. ¿Ok? Pablo da una esperanza, que la iglesia actual que está vivo, ¿verdad? Que están en vida, que no pierda la esperanza, porque los que murieron en Cristo también van a ser salvos como nosotros. ¿Ok? Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros? Pues aquellos que nunca conocieron el Evangelio. Nunca lo aceptaron, pues no tienen esperanza y se van para la gran tribulación derechitos completamente. Entonces Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Ve? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, la iglesia, nosotros que vivimos, que habremos quedado, lo que habremos quedado, ¿verdad? En vida, pero aceptamos a Cristo y estamos esperando el arrebatamiento, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues obviamente lo que Pablo está diciendo, que cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo que ya son salvos, Dios va a resucitarlos, pero también que ellos sean resucitados juntamente con lo que los muertos en Cristo que resucitaron más adelante, nosotros como en segundo lugar vamos a ser resucitados también juntamente con ellos en las nubes con Cristo. ¿Ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La manera como vamos a recibir al Señor es en el aire con Cristo, ¿ok? Y nos vamos con Cristo permanentemente a una ciudadanía celestial para siempre. Entonces cuando esto ocurra, viene otro tiempo diferente de Dios trabajar con Israel a través de los 7 años y que va a estar operando el anticristo. Pero ya nosotros, tú te fuiste con Cristo ya. Así que no vamos a no pensemos en que esto viene, ni que esto viene, ni mucho menos esto. Todo esto de aquí para allá es para Israel. ¿Ok? Esto es para Israel. Pero vamos a seguir en el capítulo 5. Busca tu Biblia. En 1 de Tesalonicenses 5, 1 en adelante. ¿Ok? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ok. Es importante que tú entiendas que esta Biblia, Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera, interpreta el día del Señor, ¿verdad? Como el tiempo del Armagedón. Y Pablo está haciendo un recordatorio a nosotros, la iglesia. El día del Señor que es aquí. Se supone que aquí diga Cristo. Pero como hay muchos problemas de traducción, y eso es un problema serio, bien serio, las traducciones de la Biblia que tienen que estar bien hechas, y los manuscritos que pasaron de mano en mano, hay que tener mucho cuidado, porque una mala traducción puede venir errores y confusiones. Pero Pablo está diciendo que el día del Señor, aquí dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Dios no vendrá como ladrón. Dios vendrá en una nube. ¿Y por qué Pablo dice que aquí vendrá como una nube y allá dice como ladrón? ¿En qué quedamos?
es porque Pablo está dando una referencia aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Creo que es el 18, no estoy seguro si es Apocalipsis 18. Deja buscarlo rapidito. Ok, 17. Apocalipsis 17, versículo 16. Dice, y los llamó y los reunió en un lugar que en el hebreo se llama Almagedón. Almagedón. Ok, ahí está. Apocalipsis. Ok. Entonces, ahí en Apocalipsis 18 habla de Almagedón, donde Cristo va a venir a luchar con el anticristo, aquí a vencerlo en los segundos 3 años y medio. Y aquí el Cordero va a venir en ira, en coraje, en este tiempo de nosotros, de aquí de Almagedón. ¿Ven? Y aquí es lo que Pablo está diciendo. Aquí es lo que Pablo está diciendo, que Cristo vendrá como ladrón. Él va a descender como un ladrón. Cuando un ladrón quiere robar, ¿verdad? Cuando un ladrón quiere robar, pues no dice el día y la hora que va a venir a robar, sino viene en secreto. Entonces Pablo está dando una referencia aquí al Almagedón, que Cristo vendrá como ladrón para estar en este tiempo de aquí, del anticristo, ¿verdad? De los 7 años, para entonces pues sorprender a todas las naciones que no aceptaron a Cristo. Sorprender a todas estas naciones. Para ser más específico, es aquí. Es ahí que va a venir como ladrón para vencer el anticristo. Entonces se le va a llamar el Cordero. El Cordero es una tipología de los judíos, no es para nosotros. Muchos decimos el Cordero, Jesucristo nos salvó. No, Jesucristo no te salvó como un Cordero. El Cordero es para los judíos. Y aquí el Cordero está aquí representando en el Almagedón. El Cordero va a vencer al enemigo. Pero Él va a vencer. Ya Cristo venció en la cruz para nosotros. Venció la muerte y el infierno. Pero para ellos, Cristo es el Cordero. Para nosotros, Cristo es el Cristo crucificado, que es muy diferente. Así Pablo lo dice. ¿Entiendes? Así Pablo dice. Para nosotros no es Cordero. El Cordero es para los judíos en Israel. Para nosotros es Cristo crucificado, como dice Pablo en Corintios, capítulo 1 y capítulo 2. Cristo crucificado para nosotros. Eso es bien importante comprender eso, ¿ok? Bien, ahora vamos a ir en este tiempo a la tribulación en adelante. Y para continuar con esto vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5, 1 en adelante. Vamos a pasar a la siguiente parte. Pasen a la otra parte que le corresponde para ir a 1 de Tesalonicenses 5, 1 en adelante. Pasa al otro video, ¿ok? Pasen al otro video.